Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Clara, soy la creadora y fundadora de Orientación Psicológica y el día de hoy les voy a hablar por qué abandona un padre. He visto que ha causado mucha polémica este tema y quería explicarles un poquito más acerca de él. Cuando esto sucede, quiero que tomen en cuenta que en la mayoría de los casos esto no tiene nada que ver con los hijos. Esto tiene más bien que ver con la persona en sí, que esta persona viene cargando con heridas de la infancia, problemas y situaciones que muchas veces ni siquiera es consciente de que las tiene. Entonces, muchas veces puedes pasar toda una vida sin saber que tienes problemas o heridas de la infancia, como le llamamos, hasta que no estás hasta en pareja o hasta que no te conviertes en papá. Muchas de estas heridas resurgen en esos momentos por situaciones que las detonan, que hacen que vuelvan a resurgir, como que eh, a veces, por ejemplo, como esto de asumir una responsabilidad desde el momento en que la persona, no sé, embaraza a una chica y le dice a la chica que tiene que hacerse cargo del pequeño, que tiene que casarse con ella, así. Entonces, desde ese momento esta persona se siente amenazada, se siente atacada. ¿Por qué? Porque tiene un compromiso que tiene que cumplir. Le estás diciendo que tiene que asumir un compromiso. Entonces, muchas personas entran en pánico porque no saben comprometerse. Porque estar comprometidos para ellos es algo muy atemorizante. Entonces, como les comento, son heridas que ellos no han sanado, son heridas que traen de la infancia y que cuando pasa alguna situación en su vida cotidiana, esta herida vuelve a detonar, vuelve a resurgir. Y, y muchas veces estas heridas no te permiten ser un buen papá, no te permiten ser una buena pareja, no te permiten criar aquel hijo. ¿Por qué? Porque surgen y cuando resurgen, eh, tú prácticamente te quedas con miedo, con pánico, eh, te da incertidumbre, quieres salir corriendo. Entonces hay muchas personas que no están preparadas ni psicológicamente ni emocionalmente para asumir responsabilidades como la que es eh, tener un hijo. Eh, Conocí una historia de una chica que también tenía heridas de la infancia y ella ni siquiera lo sabía. Ella tuvo un bebé y pues resulta que el compañero que tenía con el que ella se casó, pues no había tenido bebés y está muy, muy ansioso de tener ese bebé. Cuando ese bebé llega, todo su mundo de este compañero se volca hacia toda la atención a ese bebé. Cuando esto sucede, ella se siente desvalorada, se siente desplazada, se siente que ya no forma parte de ese núcleo familiar. Por mucho tiempo esta chica no entendía qué era lo que pasaba, solo sentía un sufrimiento terrible y por más que trataba de explicar qué era lo que sucedía, porque se suponía que ella debía de estar feliz con un nuevo bebé, entonces ella siempre decía, es que yo ya no me siento parte de esta familia, es que de alguna manera esta chica sentía que ese bebé llegó y la desplazó del cariño de su compañero. Pero no fue así. Analizando su caso, nos dimos cuenta que ella tenía una herida de abandono. Y cuando este bebé llegó y ocupó todo el centro de la atención de su compañero, ella volvió a sentir esa herida que tenía, volvió a sentir ese abandono de la infancia que ella no sabía que tenía, que ella ni siquiera sabía que tenía. Entonces, con el tiempo, ella se dio cuenta que eso eh, era lo que el alejamiento de su compañero, toda la atención a ese bebé,
fue lo que detonó que en ella resurgiera esa herida de abandono, esa herida que ella ni siquiera sabía que tenía. Entonces muchas veces les puede pasar así, y por ende ella rechazaba a ese bebé. Entonces aquí muchos van a criticar y muchos van a señalar que es una mala mamá, que por qué esto, por qué el otro. Cualquiera en su lugar y con el sufrimiento que experimentaba hubiera abandonado a ese bebé. Entonces, si lo volcamos o si lo trasladamos a la figura paterna, igual puede pasar lo mismo. Y como se dan cuenta, aquí no tenía nada que ver ni el bebé ni el compañero. Aquí lo que tenía que ver era esa herida que resurgió de la nada, porque hubo algo en el ambiente que la detonó. Entonces, como les digo, cuando un papá abandona o cuando una mamá abandona, muchas veces no tiene que ver con el pequeño o con la pequeña, tiene que ver con ellos mismos, con esas heridas que a veces traen y que ni siquiera se han percatado de que las tienen. Pero esas heridas se activan de una forma que muchas veces ni siquiera se percatan, pero hay ciertos indicadores que te lo van activando. Entonces, con esto, pues lo único que quiero que vean es que aquí no es que estemos justificando, de ninguna manera se justifica el abandono, pero sí podemos ver más allá, no quedarnos nada más con que lo abandonó por tal y tal y tal y tal y tal y tal motivo. Hay más allá. Esta persona tenía algún problema, tenía alguna situación no resuelta. Y eso, de alguna manera, le impidió poder asumir ese rol, esa responsabilidad. Espero que les deje un poco más de claridad esto que comparto con ustedes. Y pues que aprendamos a ver un poquito más allá de las cosas. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo, cada persona tiene sus... se va a oír medio chistoso, pero yo siempre digo, cada persona tiene sus propios demonios que lo atormentan. ¿Y cuáles son esos demonios? Todas esas cosas que vivimos desde la infancia por pertenecer a familias disfuncionales que de repente salen y nos llenan de sufrimiento y nos abruman, y a veces ni siquiera sabemos por qué. Con esto me despido, ha sido un placer y nos vemos para la próxima.